una clase de estudio bíblico. Así que hoy, con el permiso de ustedes y haciendo caso al recurso que nos tenemos aquí en este consejo, vamos a hacer un breve estudio bíblico, ¿sí?, de un tema que a veces no hemos comprendido claramente. Marcos 12. ¿Sí? ¿Recuerdan este texto? ¿Sí? Cuando dice Jesús que no hay otro mandamiento mayor que este. ¿Cuáles serán? Amar a Dios. Muy bien, amar a Dios y al prójimo. Muy bien. No hay mayores que eso. Romanos 13 exalta ¿cuál de los dos? ¿El amor a quién? Al prójimo. Tanto que dice, porque la que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muy bien. Ahora, nosotros, ¿entendemos qué es el amor al prójimo? Suplir las necesidades. Muy bien. Una de las caras, si pusiéramos formar ¿cómo es que se dice? Una figura geométrica, una de las caras sería suplir las necesidades del otro. ¿Algún otro se le ocurre? ¿Alguna otra situación? Es como nosotros mismos. Muy bien, como a nosotros mismos. O sea que si a mí me gusta algo, tengo que procurar Pensar en el otro también. que al otro le puede gustar lo mismo que a mí, o tiene una preferencia o una necesidad que debe ser satisfecha, ¿sí? Y tengo que ser activo en esa necesidad. Muy bien. ¿Sí? Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más rápido. No hay otro, versículo 29 de Romanos 13 dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Si yo pongo cualquier situación personal, laboral, por encima del cuidado del prójimo, ya tengo inconvenientes, ¿verdad? Muy bien. Mateo 22, se da la misma conversación, salvo que con la anterior, Jesús le pregunta a alguien cuáles son los dos mandamientos más importantes, y en este caso, o en la otra situación, Jesús es el que pregunta. Una vez le preguntan a él y otra vez él pregunta, según el registro bíblico, ¿no? Depende de toda la ley y los profetas. Muy bien, ahora le pregunto, en relación con el mandamiento nuevo, amar al prójimo, ¿comenzaba ahí recién? No, es algo más antiguo, ¿no? Ustedes saben que en el libro de Levítico, ¿sí?, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Sí? Entonces, los que hemos estado en otras denominaciones sabemos que a veces se malentiende el nuevo mandamiento. ¿Sí? Pensamos que amar al prójimo le damos el carácter de nuevo, pero en amar al prójimo, ¿dónde está lo nuevo que agrega Jesús? Porque era amar a Dios sobre todas las cosas, Sí. y amarme yo mismo también. Entonces, ¿por qué Jesús lo hace como nuevo? ¿Qué le agrega? Ahí estoy dando alguna pista. ¿Qué le agrega al amar al prójimo? ¿Recuerdan el texto? Sí, como a ti mismo. Muy bien, no, pero ahí ya está, en Levítico ya estaba, pero Jesús agrega algo a ese versículo. Algo más. ¿No? ¿No lo recuerdan? Estos mandamientos dependen de la ley y los profetas. Bueno, sí, ahí refleja algo. Pero ahí Jesús, ahora al final lo vamos a ver, lo vamos a dejar ahí pendiente. Si alguien encuentra el versículo, lo lee, pero no diga nada todavía. No diga nada. Muy bien. Entonces amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Estaba escrito en Levítico, de los primeros 5 libros. Muy bien. Levítico 19, ¿sí?, dice, versículo 13: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios,
yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Podemos ir entendiendo la magnitud de lo que es amar al prójimo? Sí. No, te quiero aclarar porque hubo un error en el... 9. Era 19, no 9. Sí, el anterior era 19, sí, es cierto. No lo corregí el otro día cuando vi también tuvimos el problema. El anterior es Levítico 9. Muy bien, gracias. No andarás chismeando en tu pueblo. Levante la mano el que nunca dijo chisme. Al revés. Nunca. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo el Señor, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Quién está peleado con el vecino? ¿Quién se peleó con el hermano? ¿Quién está peleado con el hermano de iglesia? Común y corriente. Estamos en problema, ¿no? Porque eso es amar al prójimo. Fíjense que esta mañana conversábamos en la escuela sabática con la hermana, que a veces, entre todos, ¿no? Que a veces cuando vamos a ver un estudio bíblico y hay una persona que se pone hostil frente a una verdad, porque normalmente atenta contra un ídolo, y a veces nosotros queremos presentar la verdad como, porque sabemos, yo lo he experimentado varias veces, hasta que aprendí la lección, pero miren lo que dice el mandamiento: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Cuando vamos a la traducción de la Biblia, ¿conocen la Biblia o han escuchado la Biblia del oso? ¿De cómo? La Biblia del oso, ¿la conocen? Del oso no. No, la Biblia del oso es la Biblia más perseguida de la historia. Por esa Biblia murieron más de 2 millones de personas, porque es la primera traducción al español, al castellano en realidad. Esa es la protobiblia de la que nosotros tenemos aquí, Reina Valera. La Biblia del oso la escribió Cipriano de Valera, fue la primera traducción al castellano. Y con esa Biblia, cuando ustedes leen en el conflicto, es la que murió Pepillo por introducir la Biblia a España, entre otros. ¿Sí? Pepillo porque precisamente era un ciudadano español. Trabajaba en un circo, conoció la verdad y con los embalajes del circo introducía la Biblia a España. Bueno, se equivocaron un día, ustedes repasen la verdad en España, en el capítulo del conflicto del siglo, y está la historia de Pepillo. Muy bien. La Biblia del oso, este versículo, curiosamente, dice una palabra muy interesante. Que a veces nosotros queremos imponer la verdad porque la conocemos, porque hemos podido empezar a aplicarla, pero para el resto es una novedad. Entonces el versículo en la Biblia del oso dice: razonarás ingenuamente con tu hermano. ¿Qué significa eso? Y te vas a poner a la altura de él. Vamos conversando, lo hacemos pensar, hacemos Sin que darse cuenta. evalúe las herramientas, las cosas que le estamos presentando, no querer meter la Biblia. No imponer. Imponer. Por eso dice: razonarás. Sí, Pablo dice con el culto racional. exactamente. Ingenuamente. Pablo dice Como Natán con David. exactamente, con Natán con David. Parábolas. El Señor usaba parábolas. No se sentaba con la gente y le decía: Claro. robaste esta mañana cobrando impuestos. No. No, se sentaba con la persona. La misma persona, ante la presencia del Señor, se convencía de pecado. Entonces nosotros debemos ser primero, entre otras cosas, amigos, involucrarnos con la vida de las personas. No solo querer imponer la palabra, porque aunque ustedes no lo crean, es un método católico. ¿Sí? Creo que fue Jerónimo, no quisiera asociar su nombre con este tema, pero Jerónimo en el siglo III, fue el filósofo de la Iglesia Católica, Santo Tomás, no, el anterior. Bueno, ahora se me escapa la memoria, no estaba en el discurso. Le dio a la Iglesia Católica un dogma, una ley, algo que ellos utilizaron, que era, y que utilizó la Iglesia Católica a través de todos sus años de dominio, que se llama obligarlos a entrar. Tenían que aceptar la fe por la convicción o por los palos. A la fuerza. Entonces nosotros, cuando vamos a llevar el mensaje de los 3 ángeles, no podemos obligar a las personas a entender. Tenemos que
presentarnos primero, coherentemente, con sinceridad, como amigos, involucrarnos con las personas y que ellos vayan descubriendo en nosotros el amor de Cristo y comiencen a preguntar. Cuando alguien pregunta algo, ahí inmediatamente uno puede responder con la verdad. Pero no podemos tratar de imponer una verdad a alguien que no tiene en ese momento interés en esa situación puntual. Es un método que llevamos aplicando hace ya más de 10 años, de sentarnos con la persona a estudiar y preguntarle: ¿tenés alguna duda? ¿Leíste esta semana en la Biblia? ¿Hubo algo que no entendiste? Y les puedo asegurar que esos estudios no duran menos de 3 horas. Pues la persona está interesada en eso. Pero antes, con nuestra asistencia, con nuestra ayuda, hemos logrado que nos abran la puerta de la casa. Porque nosotros no íbamos con el objetivo de convertirlo, íbamos con el objetivo de entablar una relación. Muy bien. Yo ahora le voy a listar todas las veces todas las partes que yo pude encontrar al respecto de qué implica amar al prójimo. ¿Sí? Voy a ir pasando así. Todas esas referencias son del Antiguo Testamento. Voy a volver porque creí que había uno más. Deuteronomio: tener en cuenta los accidentes, pérdida y hurto, falso testimonio, cuidar al prójimo, no mentir, no enojarse, comer de lo plantado y no hacer daño. La Biblia contemplaba que uno podía pasar por una hacienda, tomar 1, 2, 3 frutas, saciar su necesidad y seguir viaje. Pero daño era un mordiscón y tirar. Daño era llevarse 5 cajones. ¿Sí? Hay otro versículo en Levítico que dice que el Señor le manda al pueblo que no tenía que cosechar toda la era. Tenía que dejar las esquinas. Si se caía algo del carro, no tenía que levantarlo. Eso era para los pobres, las viudas, los necesitados. Poner la otra mejilla, que no era nada nuevo, está en Proverbios 25:8. En Ezequiel, un repaso de varios puntos: robo y engaño, perdonar las deudas, el adulterio, el abuso comercial, no prestar ayuda ante la solicitud de una necesidad. El no ayudar a alguien en necesidad, para el Señor, se cuenta como una mancha en nuestra contra. Eso es amar al prójimo. Pedir perdón es una forma de ayudar al prójimo. Juzgar por la verdad, algo que leímos. Beneficiar al prójimo. Acá me voy a detener porque les voy a contar una historia cortita que pasó allá. Me lo contó uno de los protagonistas. Fueron a comprar un cajón de manzanas. Uno se llama Quique y su amigo, que nunca me enteré el nombre, y fueron a comprar un cajón de manzanas y entre las compras llevaron otras cosas y entonces iban a dividir la mitad de cada cosa. Entonces, mientras uno iba bajando algunas cosas que habían comprado, el otro quedó dividiendo las manzanas. Cuando se juntaron otra vez los dos amigos, hubo una discusión. Nadie quería recibir uno de los cajones separados. ¿Saben por qué cajón se peleaba? Porque las manzanas feas. ¿Por qué? El que dividió dijo: les voy a dar todas las manzanas buenas a mi amigo y me voy a quedar con las feas. Y el otro dijo: no, yo me quedo con las feas. Y tuvieron una discusión hasta que llegaron a un acuerdo. Eso es beneficiar al prójimo. Eso es poner la otra mejilla. Nosotros, cuando nos vamos a servir la mesa, ¿qué hacemos? El plato más grande para mí. El plato más grande para mí, la mayor cantidad para mí, el mejor lugar de la mesa. Y fíjense que el Señor es específico, que siempre tenemos que beneficiar al prójimo. Porque la ley, ¿cuál era? ¿En qué se cumplía la ley? Al prójimo. Nosotros podemos estar acá sentados de acá hasta que Jesús venga todos los días. Podemos llevar un pin, podemos ser fieles en los diezmos, en las ofrendas. ¿Y eso qué es? Si no hay amor al prójimo. Vanidad. Vanidad, muy bien, vanidad. Envidia, herir o causar lesión, e incluso fíjense dice que el versículo, en otras palabras, dice que el que adula a su hermano le busca la muerte.
A veces adulamos a alguien para conseguir algún beneficio. Se dice palabras dulces, digamos. Esas son las palabras que Ajá, utilizan. palabras La adulación, sí. la adulación con intenciones es buscar la muerte del otro. Obsecuencia. Muy bien, correcto. ¿Sí? Muy bien, entonces amar al prójimo no era nada nuevo. ¿Encontraron el versículo de Jesús? Yo sí. ¿Cómo dice, por favor? ¿Puede leer fuerte? Puede ser, ¿no? San Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. ¿Qué hay de nuevo ahí? Nada, pues yo sé. Que se amen los unos a otros. Eso es el viejo. Como yo los he amado. Muy bien. ¿Y cómo nos amó Jesús? Con toda su vida. ¿Hasta dónde? De la muerte. De cruz. Muy bien. Ustedes saben que este juego de observaciones que el Señor hace al respecto del prójimo solo tenían que ver con no hacer daño. Era como una posición pasiva. Por eso algunos de nosotros hemos dicho, si yo no soy malo, no le hago mal a nadie. Y ahí estoy en la ley sin espíritu. Justificación. De justificación, muy bien. No soy malo. Pero Jesús lo lleva a un nivel superior. Y la vida del prójimo está por encima de mi vida, podríamos decir. Pablo lo sintetiza en otro versículo que dice que debemos estimarnos los unos a otros como que como superiores. Como superiores. Yo no soy mejor que nadie. ¿Jesús se consideraba mejor que nosotros? No. Tanto que Pablo escribe en Hebreos, en otro lugar que ahora se me escapa la mente, que dice que tomando forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se creía superior a nosotros? ¿Tenía herramientas para conocerse superior? Sin embargo, nos amó. ¿Nos consideraba su prójimo? ¿Sí? Muy bien. Pero hay un dato que nosotros no hablamos. ¿Sí? Acá hay más referencias y aquí estaba, San Juan 13. Unos a otros, como yo os he amado. ¿Sí? Como yo os he amado. Ahí está lo nuevo del mandamiento. Ahora, el amor al prójimo se convierte en activo. Por eso los apóstoles estaban dispuestos a morir por predicar el Evangelio. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? La salvación de la persona. Por eso los discípulos en su mayoría murieron predicando en una plaza. Ensartados, clavados, acuchillados, con el cuello corto, cortándole el cuello. Porque el objetivo de ellos es que muchos más alcanzaran la salvación. No solo predicar, sino que alcancen la salvación. Que es que puedan conocer al Cristo. Muy bien. El perdón. ¿Es una forma de amar al prójimo? Sí. ¿Y nosotros sabemos perdonar? Perdonamos, pero hasta ahí me queda algo. Sí, ya está ahí. Me queda algo todavía y cuando lo vea, no sé. Muy bien. Vamos a leer en unas varias pantallas, lo voy a decir rápido, una definición y después lo voy a decir de dónde lo saqué. Dice, Dios no está obligado a perdonar al pecador culpable, pero su carácter bondadoso lo impulsa a hacerlo cada vez que desea o se pide perdón. El pedido debe hacerse, sin embargo, con toda sinceridad y con la intención de no aprovecharse de la gracia libremente otorgada. ¿Le viene a la mente alguna parábola? ¿De alguien que abusó de la gracia recibida y no perdonó? De los talentos. Muy bien, el de los 10.000 talentos. Sí. ¿Qué pasó? Le perdonaron los 10.000 talentos, una suma no se podía pagar. Claro, pero él. Y cuando él tuvo que perdonar a alguien que le debía 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo, ¿qué hizo? No perdonó. ¿Y qué sucedió? Y ahí vino el jefe. ¿Sí? ¿Lo llamaron otra vez? Claro. ¿Y? ¿Y qué hice? ¿Acaso no te dio cuenta, no? Muy bien, le dio cuenta. ¿Y qué sucedió? Le hizo pagar cada talento que debía. Claro. Es como si hoy nosotros debiéramos
para que se haga una idea, 10 millones de dólares. No alcanzaría el trabajo nuestro para satisfacer esa deuda, por poner una cantidad. Entonces, nosotros pedimos perdón, Dios se conmueve, ¿sí? Lo hacemos en cierta sinceridad, pero si abusamos de la gracia, ¿qué pasa con el perdón? No sé. Tenemos que aprender a perdonar. El perdón de Dios es perfecto, así como Dios es perfecto. El cristiano, dentro de lo que le permiten sus limitaciones finitas, debiera imitar la forma perfecta y completa del modo como Dios perdona. Cuando alguien le ofende, no dice algunas ofensas. Cualquier cosita que nos hagan, estamos obligados ¿a qué? A imitar. Jesús dijo, sed imitadores de mí. San Juan en las cartas dice, el que dice que le conoce y no guarda su mandamiento, tal es mentiroso. Y el que le conoce debe andar como él. Entonces, pues sabremos que sentados aquí, si no ponemos en práctica algunas cosas que estamos conociendo, El que no ama no conoce a Dios. muy bien. Si no perdonamos, seguimos. El espíritu de perdón debe acompañar al acto de perdón. Además, puesto que el cristiano ha recibido una medida plena de perdón divino, está bajo obligación más estricta de perdonar a sus semejantes cuando se presenta la ocasión de hacerlo, con la misma medida con que él fue perdonado. ¿Sabemos perdonar? ¿A cuántos todavía no hemos perdonado? A los hijos se les perdona. Hay una componente, A los un hijos, componente mamero a los hijos se les perdona. que obliga a perdonar todo. Es verdad. Bueno, somos considerados hijos de Dios, pues ellos también nos consideran el perdón. Muy bien, avanzamos uno más. La realidad del cristiano que rehúsa perdonar a otros está renunciando al perdón de Dios para sí mismo. Y un espíritu no perdonador es un pecado horrible ante Dios. ¿Hay alguna ofensa más grande de las que se le hicieron a Cristo? ¿Saben que cuando somos lastimados es porque se está atacando el ego? El yo todavía está vivo. Y si vive el yo, ¿quién no vive? Cristo. ¿Estamos en problemas? Sí. El aborrecimiento total con que Dios considera un espíritu no perdonador fue ilustrado por Jesús en la parábola del siervo que no perdonó, la que mencionamos recién. Quien rehúsa perdonar no puede, por la misma naturaleza de las cosas, ser perdonado mientras conserve ese espíritu no perdonador. Hoy creo que más de 5 o 6 veces, en distintas oraciones, pedimos el perdón de qué. Muy bien. Ahora, cada uno de nosotros ha resuelto la situación con alguien que nos ha lastimado. ¿Te puedo contar algo? Sí. Yo me crié con mi padrastro que era tornador y golpeador. Sí. Y me echaban a la calle siempre. Yo me criaba con todo mi familia, me criaba en mi casa. Y ahora yo cuando conocí a Dios, yo volví a hablar con ellos, con mis papás, con mi mamá, y les pedí perdón si era mi culpa que ellos estuvieran mal. Hoy por hoy yo lo tengo que andar llevando a mi padrastro Ayudando. a la clínica, casi las veces que se enferman ahí, y vi el poder de Dios. Por eso, cuando usted habla del perdón, yo aprendí mucho sobre el perdón por esa razón. Es que cuando uno perdona o pide perdón, se abren las puertas. Ya no hay algo que estorbe. Se puede llevar el evangelio plenamente. ¿Sí? Avanzamos uno más. Ahí vamos a ir a Mateo 6. En realidad el cristiano que rehúsa perdonar a otros está renunciando al perdón de Dios por sí mismo.
acá estaba repetido. Como lo explicó Cristo a Pedro, para los cristianos no hay un límite en la extensión del perdón ni número de veces que se haya de perdonar cuando alguien venga a pedir. ¿Qué decimos? No, me lastimó, nunca más. Cierro la puerta. Ya hago la cruz, lo he dicho. ¿Estamos entendiendo el cristianismo como es en realidad? ¿Entendíamos el cristianismo como es? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién de nosotros se ha peleado con el vecino? No se habla con el vecino. No me peleé, pero después reconciliar. Bueno, uno se puede discutir, pero la idea es no romper. El otro día en la radio había un problema porque habían algunos programadores que levantaban mucho la voz cuando hacían los programas de radio y el vecino, que justo coincide la sala de radio con el dormitorio, vino a calmarse y los dueños de la radio actuaron consecuentemente y porque ellos dicen, el dueño de la radio dice, no, nosotros no queremos pelear con nadie, dice, ¿cómo vamos a predicar el evangelio si nos peleamos con el vecino? ¿Dónde está nuestro testimonio? ¿Dónde está? No quiere decir que no haya una discusión, pero tiene que terminar bien. Y ellos dijeron, nosotros vamos a hacer lo necesario para que este vecino no tenga nada que decir con nosotros, porque primero está el vecino antes que nosotros. El cristiano siempre debe mantener un espíritu de perdón aún antes de tener la oportunidad de perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que me vengan a pedir perdón. En el mismo momento de la ofensa ya tiene que estar el perdón manifestándose, como un don del Espíritu Santo. Puedo enojarme, sí, es posible. Es un lugar donde tengo que trabajar, y seguro. Pero el perdón tiene que ser inmediato. La predisposición tiene que ser inmediata. No solo será así, sino que también tomará la iniciativa en hacer todo esfuerzo razonable para ganar a quien lo ofendió y facilitarle la posibilidad de pedir perdón. Vamos a ir a Mateo 6. ¿Saben qué está escrito en Mateo 6? Y el 6 el Padre Nuestro. Muy bien, el Padre Nuestro. Creo que la mayoría de nosotros conocemos el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Alguien pudiera rescatar alguna frase del Padre Nuestro que tenga que ver con esto que estamos estudiando? ¿Y el anterior? Así como nosotros. Perdonamos a los. Muy bien. Bueno, pero vamos a leer los versículos cuando termina el Padre Nuestro, porque dice, para la gloria del Señor por los siglos de los siglos, amén. El versículo siguiente. Yo les voy a pedir que lo encuentren. ¿El 9? 19. Sí, cuando dice para los siglos de los siglos, amén. Y a continuación está la explicación en el mismo. Nosotros por lo general nos quedamos en el Padre Nuestro. ¿Sí? Decimos amén. Pum. Pero observen lo que dicen los versículos siguientes. Y quiero leer fuerte y claro. ¿De la oración modelo? ¿Sí? Cuando termina el Padre Nuestro. Mateo 6. Creo que es el... 9. Sí, el 9 comienza el Padre Nuestro. Sí. Del 14. El 14, el 15 en adelante. ¿Cómo dice? Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. ¿Uno más? Cuando ayunen, no pongan cara Ah, hasta ahí. Perdón, está bien, gracias. ¿Qué dice? El 15. A ver, ¿cómo dice? Dice, mas si no soltaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre soltará vuestras ofensas. Bien, no, perfecto. ¿Hemos leído algo que no o hemos explicado algo que no sea bíblico? Estos 20 minutos que estamos aquí está resumido en ¿cuántos versículos? En uno. ¿Necesitamos perdonar? A nuestro padre, a nuestro hijo, al vecino, al del trabajo. Todos necesitan que les perdonemos. Y facilitarlo. No esperar que la otra persona venga. No hay que someter el orgullo. No, si no viene a pedirme perdón, yo no lo perdono, pero que venga acá de rodillas. Así con las manos así, como hizo el Papa. Con el rey que no lo quería hacer, que lo tuvo no sé cuántos días en la nieve, desnudo. Entonces después se dignó a salir y darle el perdón a ese rey.
¿Vieron que a veces no comprendemos bien el amor al prójimo? A veces hay que ir y simplemente con la presencia ya la otra persona estaba esperando que llegue. Incluso capaz estaba orando que nosotros nos presentemos. Y atravesamos la puerta, inmediatamente se pone de rodillas. Pero tenemos que ir, porque si esa persona se queda con ese no perdonado, posiblemente le alcance la muerte y ¿dónde va a quedar? ¿Dónde vamos a quedar nosotros? Esa mancha va a estar sobre quién. Se nos va a pedir cuenta de esa situación. Ahí está el versículo. Perdón, acá. Porque si no soltareis a los hombres sus ofensas, os soltará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará vuestras ofensas. Por eso la oración modelo dice, como nosotros perdonamos. ¿Sí? Si yo no perdono, el Señor se aparta, ¿verdad? Si hay perdón, primero tengo que hacer yo. Porque el Señor va a evaluar cuáles son mis actos, como lo hizo con el de la parábola de los 10.000 talentos. ¿Vieron lo que decía ahí la definición? ¿Sí? Tiene que ser no mal usar la gracia recibida. Tenemos que obrar e imitar como Dios lo hace. A veces tenemos una espina y consideramos que eso es lo peor del mundo. ¿Sí? Pero nosotros hemos hecho cosas peores. ¿O no? ¿Sí? A veces nosotros hacemos cosas peores y tampoco somos capaces de ir a pedir perdón. Entonces, ¿cómo podemos reclamar la gracia de Dios? ¿Cómo podemos pedir sus bendiciones? Aunque tengamos pocos problemas, pero también Satanás bendice. Si no, aquellos que se dedican al crimen organizado o algunas otras cosas ilícitas no tendrían dinero y casa y todo lo demás. Satanás también bendice a aquellos que hacen su obra. Y cuando nosotros estamos fuera de la órbita de Dios, también es posible que nos esté bendiciendo Satanás para que nos quedemos cómodos en el lugar que estamos. O el que nos ha decidido, ¿quién de nosotros ha decidido hacer algo bueno y no comienzan los problemas? ¿Por qué? Un amigo me dijo una vez, dice, también están las redes, dice, ¿a qué clavo se le golpea más? ¿Al que está recto o al que está torcido? Lo que hemos estudiado alguna parte de administración y todo lo demás, ustedes saben que hay algunos consejos que dicen que cuando todo el mundo está trabajando, el jefe observa. ¿Y a quién le llama la atención? ¿Al que está trabajando o al que levanta la cabeza y se estira? Al que está trabajando más. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta eso. Muy bien. La pregunta que nos hemos venido haciendo hasta ahora es, ¿sabemos perdonar? ¿Sabemos cómo perdonar? ¿Saben que en el santuario solo se perdonaban los pecados que habían sido confesados? La hermana Juárez dice, en el rito típico solo se perdonaban los pecados que habían sido confesados e introducidos al santuario mediante la sangre de los holocaustos. Los pecados no confesados no son perdonados. Por eso es necesario que todos los días no solo pidamos perdón, sino que confesemos nuestros pecados. En algunos momentos a mí me vienen recuerdos de mis fechorías y cuando me acuerdo, y habiendo visto en la ley que el pecado revivió la memoria y por lo que he aprendido hasta ahora, tengo que arrodillarme y pedir perdón por ese pecado. Y es posible que a la persona que lastimé no la pueda encontrar, pero tengo que pedir perdón también. Si la pudiera encontrar, tengo que decirle, perdón, ¿puedo restituir la ofensa de alguna forma? Podemos hacer todo lo que ustedes quieran, todo lo que yo quiera en términos de rituales
reuniones y lo que sea. Pero si este paso no está dado, todo va a ser en vano cuando venga Cristo. Muchos lugares se disipan por pequeños problemas entre los asistentes. Se dividen facciones. No, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón. Se separa. ¿Y quién gana? El enemigo. ¿Quién le dio la victoria al enemigo? Nosotros. ¿Somos hijos de Dios o podríamos considerarnos hijos del enemigo? Jesús dijo que si fuéramos hijos de Abraham, haríamos las obras que Abraham hizo. ¿Sí? Entonces, para conclusión, el cristiano ha recibido una medida plena del perdón divino. Está bajo la obligación más estricta de perdonar a sus semejantes. Y cuando se presenta la ocasión, debe hacerlo, la ocasión de hacerlo, ¿sí?, con la misma medida con que fue perdonado. Mateo 7, vamos a ir a leer. Esa definición que leímos ahí, que después se resumió en un solo versículo, la pueden encontrar en el diccionario bíblico adventista. ¿Sí? Con la palabra perdón, y van a encontrar una fracción, porque la primera parte son todos análisis de los idiomas y qué significaba cada uno. Y lo que ustedes han visto conmigo ahí es la explicación, por así decirlo. Mateo 7. Vamos a Mateo 7. ¿Quién lo tiene? Avísenme. Mateo 7. Sí. Versículo 1 y 2. ¿Quién quiere leer fuerte? No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os medirá. Se os medirá. ¿Está en armonía con lo que estamos estudiando? Si yo considero a alguien en una situación, cuando llegue mi turno en el juicio, me van a medir exactamente con lo que yo dije. Jesús dice, con las palabras de tu boca serás juzgado. Sé precavido con todo lo que hago y digo. Porque los muertos son juzgados por qué cosa, según Apocalipsis. Sus obras. Y los vivos van a ser juzgados por qué cosa. Todo está registrado en el libro de las memorias. Y ahí, como el rey Belsasar, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Porque nosotros somos, no sé si lo puse acá o en otra presentación. Permítanme revisar. Terminamos. Sí, terminamos. En otra presentación que tengo, que es algo que estoy preparando para más adelante, dice que, lo relata la hermana White, dice que el juez dijo, todos serán justificados por la fe, pero juzgados por sus obras. ¿Para qué? ¿Por qué somos justificados por la fe y juzgados por las obras? ¿Pusieron a pensar alguna vez? Una obra en acción. Para ver si nuestras obras coinciden Con la fe. con la fe. Porque van unidos. ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Las obras son frutos del corazón. Por eso dice que engañoso es el corazón del hombre. Pero cuando recibimos un corazón de carne, es un corazón de piedra duro. Cuando recibimos un corazón de carne, se escribe la ley en nuestro corazón y empezamos a hacer las obras del Espíritu Santo. Por eso somos justificados por la fe en el Cristo, en la necesidad de un Salvador y que ya fue enviado a la tierra. Pero finalmente, entre el juicio, lo que también va a pesar en el veredicto son nuestras obras. ¿Alguna duda? Mateo 25. De un lado los cabritos, de otro lado las ovejas. Y las ovejas fueron halladas fieles, ¿por qué? Por la intención de sus obras. Me diste de comer. Porque fui necesitado, fui en la cárcel, me visitaste. Y también dice en otro lado, dice, cuando hiciste algo a esto de mis pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Eran juzgados por las obras? Sí. La intención, no tiene que quedar sin intención. La intención correcta. Esas son las cabritas.
En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Qué querían hacer ellos? Ser justificados por las obras. ¿Justificados por las obras? A un lado. ¿Justificados por la fe? Vamos a probar. Por eso dice que el juicio es sobre la casa de Dios primero. ¿Para qué? Para ver si son dignos de ir al cielo. Porque en el cielo no va a entrar ninguna mancha, ningún pecado. Y si no tenemos el carácter de Cristo, a la altura, la anchura, la profundidad, la altura, anchura, profundidad, y dice uno más, son 4. Sí, la longitud, son 4 dimensiones. Del carácter de Cristo, si no lo reflejamos plenamente, no hay vida eterna. Por eso es tan importante saber qué es el prójimo, cómo se le ayuda, cuál es el objetivo. ¿Salvarme? No, que se salve a cualquier precio. Ese es el amor al prójimo. Pero tratar de salvarnos dar amor ahí. Hay, no me acuerdo dónde lo escuché, pero dice que la mejor forma de salvarme es salvando a otros. La mejor forma de preocuparme de mi salvación es preocupándome de la salvación de otros. Pues salgo del centro de la intención. Pero Pablo dice en la carrera, ¿no? No sea que yo me quede y el otro sigue. Claro, pero Pablo, ¿qué hizo? Hay lo estudiamos el otro día, no recuerdo dónde está. Dice que Pablo dice, vosotros sois mi fruto. Lo leí el jueves en la radio, no recuerdo exactamente dónde. Creo que Romanos 13. Porque dice, sí, Romanos 13 creo que. En un versículo dice, porque vosotros sois mi fruto. No importaba lo que Pablo había hecho, sino cuántas vidas había ganado para Dios. Y mientras ganaba almas para Dios, ¿sí?, se despojaba de sus necesidades personales y ponía todo para salvar a otros. Por eso ahí en Corintios creo que dice, en hambrunas, en persecuciones, apaleado 3 veces, apaleado por nuestro pueblo, apaleado por los de afuera. No importaba, Pablo tenía que salvar a alguien en ese momento. No importaba. Por eso es como Cristo nos amó, como yo os amé. Ese es el verdadero amor al prójimo. Lo físico y lo espiritual. Que incluye hasta en los recursos, así. Porque, por ejemplo, con los diezmos, ¿para qué son los diezmos? Para el sostén de los evangelistas, pastores, maestros de Biblia. Ese es el diezmo. ¿Y para qué son las ofrendas? Para la otra parte de la obra. Para los necesitados, para el resto, podríamos llegar a decir. Y el pastor, el maestro de Biblia, el evangelista, ¿qué tipo de alimento le da a las personas? Espiritual. Y los otros recursos, ¿qué tipo de alimento dan? Físico. Ahí Dios veló por el prójimo. Ese debe ser nuestro objetivo. Que otros conozcan el Evangelio de Dios, que nosotros podamos arreglarnos con los que nos rodean, y entonces van a empezar a ver la vida de Cristo en nosotros y muchas más personas van a proceder a la salvación. Una historia final y con esto terminamos. Había un joven cuando fui a visita a Salta y estaba hablando con un hombre y él dice que había convertido al Evangelio y quería ir a predicar a las naciones. ¿Sí? Quería ir al misionero, quería ser. Entonces el pastor lo visitó y le dijo, bueno, voy a ir a visitarte a tu casa. Entonces el pastor lo visita, conversan y le cuenta al joven sus anhelos, sus deseos. Y le dice, bueno, la verdad que me gustan tus planes, pero vamos a... Pues le acompañamos afuera un poquito. Y se salieron afuera y fueron a la casa de al lado y le dijo, hola, sí, buenas noches. ¿Usted no conoce al joven? No sabía que había un joven ahí. ¿Alguna vez le habló de Cristo? ¿Alguna vez se peleó con él? ¿Alguna vez le ayudó en algo? No, la verdad que ni bueno ni malo, cero. Se fueron a la casa de al lado. ¿Usted lo conoce, Sí, lo conozco. ¿Le ayudó alguna vez? No. ¿Alguna vez discutieron? Varias veces. ¿Usted sabía que eres cristiano? No, la verdad que no. ¿Nuestra primera iglesia cuál es? ¿Estamos peleados con algún de nuestra casa? ¿La segunda iglesia? La segunda iglesia, el vecindario. Círculos. Tercera iglesia, trabajo. ¿Nos consideran cristianos en el trabajo? Cuarto círculo. Este lugar de reunión es bastante más amplio.
Por eso Pablo dice que somos cartas medidas. Entonces debemos amar al prójimo, porque esa es la ley primera. Y todo se cumple en el amor al prójimo. Entonces, entre esas cosas, intuyo yo, por lo que he estudiado, que el perdón puede ser uno de los primeros escalones. Porque cuando perdonamos a alguien, se convierte en nuestro aliado. Y somos más fuertes. Y si entre nosotros, un ejército que se pelea contra sí mismo, no gana nada. Debemos dejar al lado todas nuestras problemas, diferencias, en pos del mensaje de los 3 ángeles. Porque si no, lo único que pisoteamos es el honor de Dios. Así que, hermanos, con esta última palabra, quiero dejarle esta inquietud para que mediten, estudien. La Biblia es amplia, todo lo que nosotros podamos preguntar está escrito allí, solo hay que dedicar tiempo a investigar. Y que el perdón pueda ser parte activa de nuestra vida a partir de hoy. Amén. Bueno, le damos muchas gracias a Gustavo por haber traído la palabra de Dios para nosotros hoy.